Pero mira, Daniel, hay varias cosas que me están preocupando en la frontera. Como tú bien sabes, eh, el estado de Texas ha puesto un par de pleitos. ¿Qué es lo que más te está preocupando ahora mismo en la frontera? Bueno, Porque mira, queremos hablar lo que de más, eso. lo que más me preocupa es los pleitos del estado de Texas, que número uno están suspendiendo la eliminación de la regla 42 que llevaba a deportaciones más rápidas. Yo creo que fue un error tratar de eliminarla tan rápido cuando no hay un control en la frontera. Me preocupa en que esta última semana varias mujeres cubanas que venían con su pareja, pero no con familia, las han puesto en detención y las han regresado por un campo especial del MPP. Entonces me preocupa que estén devolviendo mujeres a México para el proceso de MPP. Como tú bien sabes, comenzando en mayo 29, las reglas son que en 90 días va a haber juicios de expedito de asilo político. Y me preocupa que las entrevistas sean un poquitico más sin control. Y me preocupa quién va a hacer las entrevistas. Así que en realidad estoy preocupado por las condiciones de la frontera. Estoy preocupado por el plan de empezar a hacer visas humanitarias en el DF. Estoy preocupado por todo lo que significa para las personas que han dejado todo atrás y están cruzando hacia los Estados Unidos. Willy, estamos hablando de la eliminación del título 42. La administración Biden quiere eliminar este plan y ha dicho este título y ha puesto pues a disposición de la comunidad todo este plan que está teniendo en mente. Parte de este plan incluye lo que estás hablando, juicios expeditos y deportaciones aceleradas. Willy, ¿cuál es el panorama que tú ves como abogado de un migrante que llegue cuando se elimine el título 42? Bueno, yo creo que primero que nada va a tener una entrevista muy fuerte de que si se queda en México lo permiten entrar a los Estados Unidos. Sospecho que más y más van a ser devueltos a México y menos van a poder entrar a los Estados Unidos. Me preocupa de cierto punto lo que va a pasar con los cubanos en particular. Cuba ha anunciado que no va a recibir más personas deportadas, que es en contra del acuerdo que habían hecho en el 2017, cuando se eliminó pie seco, pie mojado y se eliminó el plan, el paro de los médicos. Cuba se comprometió aceptar toda aquella persona que trataba de entrar a los Estados Unidos y no lograba un miedo creíble y o perdía su asilo y eran deportados hacia Cuba. Me preocupa lo que eso va a ocurrir y qué va a pasar con esos cubanos, si van a ser detenidos o devueltos a México. Sabemos que México sí está deportando a Cuba y que el problema con México y deportaciones a Cuba a veces tiene que ver con el soborno que tú le pagas a oficiales mexicanos. Así que desde el punto de vista de los cubanos, tengo esa preocupación bastante grande. Eh, como tú Willy, porque bien, hay que tener en cuenta que se puede eliminar el título 42, pero está el MPP. correcto. Por eso me preocupa lo que ha pasado a principio de esta semana, que hemos tenido más mujeres, por primera vez hemos tenido mujeres cubanas de vuelta a México con una posible MPP para ellas. Y eso me preocupa enormemente, porque tú bien sabes que la seguridad, especialmente para mujeres solas en México, no existe. Y me preocupa reportes del número de personas que han muerto tratando de cruzar la frontera. Me preocupa lo que está ocurriendo con la corrupción interna en México y me preocupa en particular el estado de Texas, que está tomando una posición muy anti-inmigrante y que quieren hasta tomar ellos el control de lo que pasa por la frontera. Willy, hace tan solo unos minutos, tú sabes que nuestro querido amigo Mario Vallejo está ahora mismo en Eagle Pass. Estaba reportando, ya que hablas de la seguridad en la frontera de Texas, estaba reportando que el gobierno de Texas está colocando aún más cercas en esa zona para que el que cruce el río le sea más difícil la entrada. Y ya el gobernador de Texas lo ha dicho, que si el gobierno federal pues, se olvida de la frontera, ellos no lo van a hacer. Incluso han reportado que hay detenciones de migrantes por entrar a terrenos privados y los están citando con trespassing, es decir, traspasar una propiedad privada sin autorización. Evidentemente no la están poniendo fácil. No, no, el gobernador de Texas, que tiene una campaña política muy fuerte contra Beto O'Rourke, que es el contrincante del demócrata, está jugando la frontera como una ficha política muy importante para él en Texas. Y todo esto son partes que él no tiene el derecho a hacerlo,
porque vamos a recordar que solamente el gobierno federal determina cómo y cuándo una persona entra a los Estados Unidos y que él está haciendo esto, especialmente como Mario ha reportado acusaciones de entrada a propiedad privada sin permiso, te demuestra del esfuerzo que está haciendo el gobernador, primero para su campaña política, pero también para hacer las entradas a los emigrantes mucho más difícil. Y como tú bien sabes, Mario está ahí en Eagle Pass por la razón que tú y yo hemos hablado en el pasado, que era el punto de entrada más usado por los cubanos. Me preocupa en particular lo que va a pasar con esa población. Ahora Willy, hay una realidad, hay una crisis en la frontera que ha sido mal manejada por el gobierno federal. Esta semana el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue literalmente acribillado en la sesión que tuvo en el Congreso, donde él dijo que se había manejado de manera efectiva el tema de la frontera. Y es muy difícil decir que se ha manejado de manera efectiva el tema de la frontera cuando solamente en el mes de marzo entraron más de 221,000 personas de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos. Ahora, la mitad de esas personas fueron devueltas a México y deportadas de forma expedita. Mira, como tú bien sabes, yo le tengo un gran respeto a Mallorcas y siempre lo he admirado. Me molesta en que él ha perdido un poco el control de la frontera. Me pregunto también a dónde está la vicepresidenta que estaba supuestamente encargada de hacer algún trabajo en la frontera y hablar con los países de Centroamérica. Y me preocupa la falta de dirección que existe. Eh, Hay un pero caos, mira, hay un caos. El caos se ve en la forma que las personas están entrando. Yo tengo clientes que han entrado aquí con un parol de 15 días, un parol de 30 días, un parol de 60 días, que a mí me satisface porque el parol, aunque sea de 15 días, de un día, de 2 horas, me va a permitir al año del día legalizar a esa persona bajo el ajuste cubano. Pero ¿qué hago durante ese año? Si no tiene corte, a lo mejor lo más eficiente es esperar al año del día, pero durante ese año del día que espera, el parol que tiene de 15 días, un día, 60 días, no le permite obtener un permiso de trabajo, no le permite obtener una licencia de conducir, puede afectar la habilidad de recibir ayuda de Children and Family Services. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Solicitar un asilo. Si no está en un proceso de corte, solicitar el asilo, a lo mejor puede ayudarlo en un futuro para la licencia y para el permiso de trabajo, pero es información que va a afectar cuando aplique para su residencia también en el futuro. Entonces veo que sigue con ese conflicto. Hay personas que siguen entrando con una 220A. Tengo personas que han entrado con una 220A y con el NTA de la corte le marcan las 3 casillas, que es ridículo marcar las 3 casillas, pero te demuestra que no hay cierto control en la frontera. Y hay personas que están entrando con una variedad de documentos, algunos que sirven, algunos que no sirven, que pueden o no pueden ayudarnos en el futuro para la residencia. Y eso te demuestra que el gobierno federal, que es quien tiene que controlarlo, no sabe qué tipo de documentación dar a las personas. Hasta ahora, los únicos clientes que hemos tenido, y tenemos varios de ellos ucranianos, que han podido entrar con la documentación de un parol humanitario de un año, son los que tienen un camino relativamente más fácil para el futuro y por lo menos también tienen las opciones del TPS, aunque no sé cómo va a jugar con las personas que van a entrar ahora. Y como tú bien sabes, por lo menos para la población ucraniana, de los cuales tengo varios clientes aquí, le ha sido un poco más fácil la frontera. Pero mira, en la frontera propia tenemos clientes rusos que son disidentes de Putin, que estaban huyendo de lo que estaba haciendo Putin, que la entrada para ellos en la frontera también se ha puesto muy difícil. Así que yo veo que en realidad, con todo mi respeto para el secretario mayor, al cual le tengo cierto respeto o gran respeto y admiración, me preocupa de que no tiene un control como debería tener en la frontera. Willy, hay que decirlo como es. Hay un caos, hay una Hay caos. crisis. Yo creo que Donde, si tú ves el reportaje de es Mario decir, y ves lo que se ve, y la cifra de 32,000 cubanos entrando, hay una crisis en la frontera y una crisis que la ha sabido manejar muy bien todos los coyotes y todas las bandas de traficantes de personas que se dedican precisamente a eso y han emitido la comunicación. Hoy Estados Unidos no está deportando, porque cuando el mensaje que tú dices, que tú emites, fíjate tú, hablábamos aquí de las 221,000 personas que han entrado. Poco se habla de que la mitad de esas personas han sido devueltos. ¿Y saben por qué, Willy? Porque el gobierno tiene muy mala capacidad de comunicar, muy mala capacidad incluso de explicar que todavía existe no quiere utilizar el MPP. Al no utilizar el MPP, pues eso también
se arreguindan de eso las personas que quieren decir, vas a entrar a Estados Unidos y no vas a tener ningún tipo de Yeah, problema. y lo que están cobrando, mira, el cubano averaje, por lo que me están diciendo a mí, está pagando de 10,000 a 15,000 dólares por cabeza para salir de Cuba, cruzar por frontera y llegar a México. De ahí eso es dinero. Y ese dinero va para muchas personas que están abusando de las personas que están desesperadas para salir de sus países. Sabemos las condiciones de Cuba. Hubo conversaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos, que en realidad para mí fue una coña, para decirlo de otra forma. Cuando tú tienes un ministro de Cuba pidiendo que le den dinero para, igual que lo dan a Honduras y a Guatemala, para que no salgan las personas ilegales, ¿qué tipo de chantaje más barato es ese? Así es. Cuando ellos lo que están haciendo es empujando la migración porque saben que han fracasado como gobierno. Y entonces, hasta cierto punto, ¿qué presión le puede poner los Estados Unidos a Cuba cuando tienen un acuerdo con el cual no están cumpliendo de recibir a las personas que pierden los asilos o los miedos creíbles en frontera? Y a la misma vez, tenemos un problema con los Estados Unidos que lleva ya, va a ser 5 años en septiembre, que hemos eliminado el programa de reunificación familiar, que es 5 años, 20,000 personas al año. En septiembre va a ser 100,000 personas que hubieran entrado legalmente a los Estados Unidos sin tener que arriesgar lo que muchas personas están arriesgando en frontera. Y de ahí muchas de las personas, no todas, pero una variedad grande de personas en frontera, son personas que estaban esperando la reclamación familiar en Cuba, esperando que fuera más rápido por la reunificación familiar, que nunca ha llegado. Willy, vamos con Pero, este pero otro. en las últimas par de semanas nos ha llegado casi media docena de citas, ya empezando mayo 6 en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Así que por lo menos la buena parte es que ya tenemos una serie de citas programadas para la Embajada en Cuba. Willy, hay un tema que preocupa mucho y es el I-220A. Como tú sabes, I-220A marcado en primera casilla, segunda casilla, en las 3 casillas. Los cubanos se sienten que no saben qué hacer cuando tienen un I-220A marcado fundamentalmente en la segunda casilla o cuando está marcado en las 3 casillas. ¿Cuál es tu sugerencia? Mira, lo que yo hago con todos los 220A, porque acuérdate, el arreglo que se llegó fue a las personas que habían entrado con la primera casilla hasta noviembre del 2021 y han entrado más personas desde esa fecha. Mira, mi plan con ellos es siempre pedir asilo político, porque la 220A no te da ni licencia de conducir ni permiso de trabajo. Siempre voy a pedir el asilo, porque el asilo me da el camino para por lo menos tener algo para pelear en la corte si llega a la corte. La mayoría de ellos tienen corte programada para el 2023, 2024. Es más que hoy en mi correo me llegó una cita para una corte en febrero de 2025. Yo espero estar aquí todavía en el 2025, pero ya tengo corte. Bueno, tú vas a estar aquí. Ismael va a estar aquí. Yo estoy ahí peleándolo, pero ya tengo corte para febrero de 2025. Y eso que lo que te demuestra es que lo que yo estoy diciendo con los cubanos con 220A, número uno, pedir el asilo. Y número dos, al año y un día, pedir la residencia y pelearla. Yo creo que esa pelea, más tarde que más temprano, se va a ganar. Igual yo creo que va a tener que existir una solución global para el problema que está ocurriendo en frontera. Ahora, mi preocupación también real es que yo estoy convencido que los demócratas van a perder las elecciones de noviembre como perros callejeros. Y van a perder el Senado y van a perder la Casa de Representantes. Y yo creo que eso va a ser muy difícil recuperarla. Y sin el Senado y sin la Casa de Representantes, va a ser muy difícil que se pueda poner en pie un plan global de migración. Willy, dice Jovel, hola Daniel, mi esposo y yo casados legalmente por papeles, entramos por frontera, ella embarazada, ambos somos I-220A segunda casilla. ¿Obtenemos algún beneficio por el niño nacer en este país? Cuando el niño tenga 21 años, te puedes reclamar. Un niño nacido en los Estados Unidos no te da ningún beneficio hasta que la persona no tenga 21 años. Pero felicidades, vas a tener un niño imperial. Dice José Adrián Ortega, hola Daniel y Willy, yo entré en noviembre con I-220A y tengo deportación en ausencia y soy del MPP del 2019, caso cerrado. ¿Quién tiene jurisdicción? USCIS o el juez para la ley de ajuste cubano. Bueno, en realidad es una buena pregunta. La 220A te puede dar la oportunidad de solicitar tu residencia con el juez, pero con UCIS, porque vamos a recordar, si eres un extranjero llegando a los Estados Unidos
y el MPP, si te devolvieron, eras extranjero llegando a los Estados Unidos, aunque tengas una orden de deportación, puedes pedir tu residencia con UCIS. Así que yo lo haría con UCIS, pero acuérdate que la orden de deportación, especialmente por no presentarte en corte, tiene un castigo que no te permite legalizarte por 10 años. El caso tuyo es una batalla dura para el futuro. Dice Ernesto Arocha, una persona con Y I-94. también, Daniel, demuestra la falta de continuidad en la frontera, porque él no calificaba por una 220A. A él debieron haberle dado una 220B, porque era una persona que estaba bajo supervisión por estar deportado, pero porque tuvo la suerte que las personas de migración hicieron su trabajo mal y en vez de dar la 220B como orden de supervisión por estar deportado, le dieron la 220A que le da por lo menos la oportunidad de solicitar su residencia en el futuro. Dice Ernesto Barocha, una persona con I-94 con fecha de corte para el 25, imagino que es el 2025. ¿Qué hay para eso? Para hacer eso. Felicidades, la I-94 te permite aplicar para tu residencia al año del día. Una vez que te den tu residencia, se hace una moción a la corte y se cierra tu caso. Felicidades, tú tienes el camino con la alfombra roja, sin manchas, sin fango, y la I-94 es tu pasaje al imperio americano y tu residencia al año del día. Felicidades. Mira esto, Willy. Brian Rodríguez. Si un migrante entra por frontera vacunado con una vacuna homologada por la OMS, ¿pueden regresar bajo el título 42? Sí, el título 42 le da un poder enorme a los oficiales de migración de devolver personas a su país por razones de salud. Por eso que el título 42 es un arma tan importante para poder eliminar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. El I-220A, como sabemos, Willy, tú siempre sugieres explicabas aplicar al asilo. Dice Ismailín Rojas, ¿qué pasa si pierdes asilo? Si pides asilo y lo pierdes, ¿te ponen orden de deportación? Absolutamente. Y si en el futuro Cuba cumple con sus acuerdos, te pueden deportar hacia Cuba. Es muy importante presentar los asilos lo más fuerte posible. Y la realidad es que la mayoría de los cubanos van a perder el asilo político, porque ganar asilo es muy difícil. Pero lo que ocurre es que en ciertos casos, y algo que estamos haciendo nosotros, es si yo tengo un cliente que tiene una 220A y tiene un asilo relativamente débil o un asilo que yo no confío muy grande en que se va a ganar, le hago una moción a la Corte con la ayuda de los fiscales pidiendo cerrar el caso. Y los fiscales, por algunas buenas razones, están cerrando muchos de estos casos a la discreción de ellos. Entonces, yo nada más que estoy empujando juicios cuando no tengo otra opción o cuando tengo un asilo muy fuerte. Willy, ¿y qué pasa? Vamos con esta pregunta para caer en este tema de estos juicios que están pidiendo cerrar. Henry dice, hola Daniel y Willy, si yo entré con mi familia y nos dieron I-220A marcado en segunda casilla, al aplicar para el asilo me lo niegan, ¿podemos ser deportados para Cuba? La respuesta es si Cuba te acepta, es sí. Pero en casos como el de él, lo que yo he hecho, si son asilos que no creo, que no me dan confianza, estoy pidiendo a la discreción de los fiscales, por razones humanitarias, cerrar el caso, o en ciertos casos, ciertos jueces me están dando prórrogas para ver si la 220A se convierte en residencia. En algunos casos hay jueces que me han forzado a ir a juicio y en realidad hemos tenido suerte en que hemos ganado varios de esos juicios, pero también hemos perdido 2 de esos juicios, porque los asilos eran muy débiles y el juez no quiso dar prórroga y los fiscales no querían cerrar los casos. Así que sí, lo importante de cuando uno va a la corte es estar preparado para tener su mejor oportunidad de ganar el asilo, porque además que hay una oportunidad. Francamente, tuve un asilo que yo no sé lo que le pasó al cliente mío, estaba en otro mundo, que no en el mundo mío, pero no sabía ni lo que era la MPP, pero no sabía ni lo que era el CDR en Cuba, y no podía explicar por qué fue perseguido en Cuba. Y cuando salimos de juicio me dice la pariente, bueno, Willy, la próxima vez él va a poder hablar mejor. Y no es así. El juicio tienes una oportunidad y si te vas en blanco y no te acuerdas por qué te fuiste a Cuba y no puedes ni explicar lo que era el CDR en tu barrio y tú pierdes, fue tu oportunidad, no vas a tener una segunda oportunidad. Willy, dice Lidia, hola, con MPP entro ilegal desde el 2020, ya apliqué desde el 2020 para el asilo. ¿Qué tiempo se demora en la residencia? Bueno, si entraste ilegal y no entraste con un parol, nunca vas a tener residencia, tienes que pelear tu asilo. Si entraste ilegal y pediste asilo, tu camino para legalizarte es ganar el asilo a nivel de entrevista o corte más adelante. Dice Rosalie Gutiérrez, hola Daniel y Willy, mi esposo tiene parol por un año, pero entró ilegalmente por el mar.
Mi pregunta en este caso, ¿es obligatorio que aplique el asilo político o solo espera el año y el día? Si él le dieron un parol, no importa si entró por el mar, por el avión o por frontera. Felicidades. Al año del día aplica por su residencia. Yuri Gagola, si tengo I-220 y me caso con un ciudadano americano, ¿puedo arreglar papeles? ¿Qué tendría que hacer? Depende, si tú eres cubana y la 220A no te ayuda para legalizarte como cubana, porque no lo consideran una entrada legal, se casa con un americano, tampoco te puedes legalizar en los Estados Unidos porque no tienes una entrada legal. Pero en ese caso puedes pedir una I-130, petición de marido americano por esposa, pedir un perdón por la entrada ilegal 601A, tienes que salir del país, volver a tu país a una entrevista en el consulado con un perdón aprobado para regresar a los Estados Unidos. Es un ¿Qué tiempo proceso, dura? el proceso puede demorar 2 años, pero por lo menos el proceso existe. Claro, pero no es algo que la gente crea que lo va a hacer aquí mismo. No, O sea, si no tienes una entrada legal, no te puedes legalizar en los Estados Unidos. Tevi Mundo Fantástico. Buenas, Daniel, si entré en frontera con I-220A, pero no me dieron fecha de corte ni NTA. ¿Qué se sugiere hacer? ¿Se puede solicitar cambiar este documento por un I-94 antes del año o debemos pedir asilo? Debes pedir asilo. En realidad, es muy difícil que te den un parol o una I-94 después que tú tienes la 220A. Yo te diría que es virtualmente imposible. Así que vas a tener que pedir y pelear tu asilo. Al año del día con la 220A puedes pedir tu residencia y se pelea a ver si tienes la oportunidad que te la den. Nos han dado algunas residencias con eso. Dani Lester. Willy, buenas tardes. Mi niño entró con un I-220B. ¿Qué puede hacer? Pedir un permiso de trabajo, que la 220B, una orden de supervisión, te permite trabajar en los Estados Unidos. Desafortunadamente tiene una orden final de deportación. Su legalización en los Estados Unidos va a ser muy difícil e imposible en un futuro cercano. Willy, dice Reinaldo, ¿se mantienen los apoyos en la cita contigo para mayo 24 para poner la residencia con usted? Pronta recuperación. Las citas se mantienen, no conmigo. Yo estoy trabajando un tiempo limitado en la oficina. En realidad me están protegiendo y veo pocas personas en este momento, aunque voy a ver algunas personas más la semana que viene. Mayo 24 es un gran día. Es el cumpleaños de mi padre, que nació en Cienfuegos en 1905, mayo 24. Así que ese es un buen día. Yo voy a estar aquí en la oficina, pero no sé si, no sé si te voy a atender yo o te va a atender Laura o Giedra, Sofía, una de las jóvenes que trabaja aquí, que son muy competentes. Dice Rafael Sofi, ¿dónde se puede contactar al abogado? Bueno, en realidad pueden llamar a la oficina, que es 305-854-5955, y pueden siempre escribirle a mi correo electrónico, que llevo casi 3 semanas sin contestarlo. Tengo casi 4,000 correos que no puedo contestar, que es posible que los borre todos. Y el correo electrónico mío, que yo sé que es el favorito tuyo, Daniel, es legalalen@aol.com. Y te recuerdo que mi socio Luis Fernández, el correo de él es fernandezlaw@aol.com. Solo somos clásicos. Sí, muy clásico, diría yo. Willy, algo que muchos se están preguntando a esta hora, y lo hemos repetido una y otra vez. Están dando en la frontera paroles por una semana, por 15 días. He escuchado paroles de hasta 60 días, de hasta un año. De un año es el premio de oro, porque un parol de un año te permite residencia al año del día, te permite permiso de trabajo, licencia de conducir. Ese es el parol de oro. Esa es la tarjetita de oro de Willy Wonka. Los demás también son de oro, pero no te van a dar el permiso de trabajo, no te van a dar la licencia de conducir en el camino. O sea, Willy, todo aquel que diga parol, tú echas la pelea para el año de un día. Están bendecidos. ¿Por qué? Porque parol es parol. A mí no me importa cómo quieren definirlo, pero el ajuste cubano claramente dice, aparte que nunca dice que tienes que tener ciertos documentos en inspección y admisión, no hay duda ninguna que el parol requiere inspección y admisión. Así que, así que claramente es un argumento que se puede ganar siempre. Dice Marcia, hola Daniel y Willy, bendiciones. Tengo un familiar en frontera hace 10 días retenido. Un agente llamó al papá para decirle que le tenía que poner un abogado porque él tenía ciudadanía española. Nunca va a entrar a los Estados Unidos. Si hacen el trabajo, mira, esto es las cosas que a mí me frustran. Si tú eres ciudadano español, vete y pide una visa turística cuando te cancelen el ESTA. Como español, tú vas a pedir asilo político en los Estados Unidos. La oportunidad que este señor tiene de poder entrar a los Estados Unidos y poder quedarse va a ser cero.
¿Por qué? Porque si la frontera hace su trabajo correcto, como lo están haciendo ahora, lo van a deportar para España. ¿Cómo va a pedir asilo una persona que tiene ciudadanía española? He tenido algunas personas que le cancelaron el ESTA, se presentaban por frontera cuando había más caos y han entrado con una 220A o con una fianza, más nunca se van a legalizar. Pero cuando llegue el momento de pedir asilo, ¿qué va a pasar? Van a pedir asilo de España. ¿Qué les pasó a ellos en España que tuvieron que pedir asilo en los Estados Unidos? Lo hablamos hace meses. Si tú tienes ciudadanía española, ciudadanía uruguaya, la frontera no es tu camino. Este señor va a tener una muy mala experiencia. Yo espero que a lo mejor se bendiga y alguien le dé un parol, pero sospecho que como ciudadano español lo van a deportar hacia España. Saludos, llevo un año en Estados Unidos con I-94. Mi esposa entró hace un mes por frontera con parol de 15 días. ¿Podemos aplicar a la ley de ajuste cubano? Tú ya puedes aplicar, tu esposa tiene que esperar un año y un día. Dice aquí Rafael Rojas, hola, el parol por 60 días, que es un puño que te ponen bajo la sección de la ley 212D5, que es parol por razones humanitarias, ¿sirve para ganar residencia por el ajuste cubano? Saludos. Absolutamente, la respuesta es sí. Marielis de Besa, mi familia entró con parol de 2 meses y dice I-385, ¿qué deben hacer? Igual, lo importante es el parol. Dice aquí Daine, hola, me dieron un parol de 15 días y cuando fui a inmigración me dijeron que tenía que sacar una cita con ellos, pero solo hay disponibilidad para septiembre del 2023. ¿Qué debo hacer? Esperar al año del día a aplicar. Y ojo, muchas personas que van a la oficina de deportación, en Miramar, en Miami, en Orlando, a donde está la oficina, muchas veces te quitan ese parol de 15 días y te dan una 220A. Así que mucho ojo, háganle, no vayan sin hacerle 5 o 6 copias a ese parol de 15 días. Dice aquí Bárbaro Rolando, interesante esto, Will. Tengo parol de un año y estoy en Nebraska. Apliqué el permiso de trabajo desde agosto pasado y aún no me llega. Ya casi debo aplicar a la ley de ajuste y ese permiso solo aplica hasta que me dure el parol. ¿Qué debo hacer? Francamente, si no te ha llegado, quién sabe por qué hay demoras que son inexplicables. Parte de la incompetencia de UCI en este momento. Yo te diría a ti que no me preocuparía por el permiso de trabajo que mandaste a buscar hace un año. Aplica para tu residencia con ese parol al año del día. Dice aquí Elizabeth, hola, con I-220 a segunda casilla con fecha de corte 2024, después de 33 días en centro de detención Las Palmas. Ya han pasado 3 meses y ya obtuve socia la licencia. ¿Puedo aplicar al año y un día? Sí, tienes derecho a aplicar, pero yo aplicaría para asilo también. A ver, Willy, vamos a aclarar eso. Que usted tenga el I-220A, ¿tiene derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí. Sí. ¿Que es la vaya a ganar? ¿Que le den la residencia? Más difícil. Ya son otros 20 pesos. Pero es una pelea es una pelea que se está ganando y yo creo que se va a ganar eventualmente completamente. Pero igual, sugiero que aplique para asilo para que estés protegida. Acuérdate, tienes que aplicar para el asilo durante tu primer año en los Estados Unidos. Dice aquí Elizabeth, buenos días, Daniel y Willy. Mi hermana entró hace una semana y le dieron un parol por 2 meses. ¿Qué beneficio le otorgan? Tiene que pedir asilo político. Gracias. Saludos a ambos. Bueno, ya lo hemos contestado varias veces. Es parte de ganarse la lotería. Al año del día puede pedir su residencia. Mientras tanto, no le van a dar permiso de trabajo ni licencia de conducir por un parol de 60 días. Pero es posible que pueda pedir asilo si lo quiere hacer. Y yo te diría a ti que si no tiene otro problema, es que espera el año del día y aplique para su residencia al año del día. Danay Sánchez, hola Willy, Daniel, mi hijo entró por frontera, le dieron un parol de 60 días, pero no tiene NTA ni fecha de corte y no aparece en el sistema. ¿Qué podemos hacer? Esperar al año del día y aplicar para su residencia. Chances son que lo pondrán en corte para el 2025. Yo aplicaría, si una vez más, si desea la protección del asilo, debería solicitar el asilo. Una vez que solicite el asilo, 180 días transcurren, puede pedir su permiso de trabajo. Daniel, vamos a hacer una pregunta más porque me está buscando Marlene. Okay. Que sabe que todavía estoy cansado, me canso todavía un poquitico más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, vamos con esta última pregunta, Willy, que es el tema de quiénes pueden o no cancelar sus deportaciones, sus casos en corte. Mira, la corte lo mira como los fiscales son los que van a determinar. Y lo que yo hago es que hago una petición a los fiscales explicando, número uno, los nexos que la persona tiene en los Estados Unidos, las conexiones que tiene,
¿por qué no es una buena idea seguir hasta el juicio de asilo? Y usualmente personas que tienen buenos nexos en los Estados Unidos son personas de que no tienen ningún tipo de delito criminal. Son personas que no es una prioridad para los Estados Unidos deportar, especialmente cuando no pueden deportarlo. Los fiscales han sido relativamente juiciosos y flexibles. Y es más que hoy teníamos un juicio por la mañana que no era de mis favoritos, porque no creo que la persona podía ni articular bien su nombre ni a dónde él vivía en La Habana. Y tuvimos la suerte que la fiscal estuvo de acuerdo y el juez, que francamente es uno de los peores jueces que hay en la corte ahora, aprobó cerrar el caso y todo salió bien. Así que a veces discreción es la mejor parte del valor. Willy, ¿y cómo queda esa persona cuando se cierra el Bueno, caso? él tiene las 220A, al año van a aplicar para su residencia y veremos cómo el camino se mejora. Y ahora, Willy, esa persona tiene I-220A, pero ¿qué pasa con otros que quizás no tengan el I-220A y tienen otro tipo de documentación? Bueno, todo, Esa I-220B. todo 220B ya está deportado, no va a estar en corte. El I-220B, ¿qué le va a quedar? Única alternativa, el asilo. No, 220B no tiene derecho a asilo, ya está deportado. Si tú tienes una, si tú tienes una 220B, ya tienes una orden final de deportación. La esperanza tuya es que venga algún tipo de cambio general en la ley que te ayude, o que te cases con un ciudadano americano, pidas 2 perdones, salgas del país y vuelvas a entrar. ¿Y cómo hay gente que me dice que sale de frontera con un I-220B? Porque tienen órdenes finales de deportación anteriores o porque perdieron el miedo creíble. Oh. O sea, podría entrar en esas deportaciones aceleradas, expeditas. O fueron deportaciones expeditas, o estaban en el MPP anteriormente y no se presentaron a la corte. Yo tengo personas que los deportaron físicamente, fueron para Cuba, regresaron y ahora los han puesto en libertad con la 220B. Pero la 220B solamente es para personas que tienen órdenes finales de deportación. O sea, una I-220B podría ser esos más de 40,000 cubanos que tienen las órdenes finales de deportación. Correcto. Uno más. Perfecto. Oye, Willy, muchísimas gracias. Daniel, gracias. Te he extrañado. Aguantaste 40 minutos. He extrañado a las personas, conversar con ellos. Así que te prometo que la semana que viene a lo mejor hasta me afecto y lo hacemos mejor. Con que te duches ya es suficiente. Eso siempre. Así que no hay problema. Eso siempre. Siempre, siempre 2 veces al día. Gracias, Willy, por este intercambio. Por supuesto, deseándote que te mejores. Hoy llamaré mucho más tarde para ver cómo está nuestro querido Luis Fernández, deseándole también que se recupere. Y nada, agradecerte que siempre sacas este tiempo para nosotros.